Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, esta vez con otro texto político que es la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes. El filósofo que se encierra en sí mismo traiciona su propia vocación. La sabiduría no nace para el silencio, sino para el consejo. En esta obra, Plutarco sostiene que el pensamiento debe acercarse al poder no para halagarlo, sino para corregirlo, moderarlo y orientarlo hacia el bien común. Allí donde manda la fuerza sin razón, el filósofo recuerda los límites. Allí donde gobierna la ambición, introduce la prudencia. La filosofía, lejos de ser un adorno del ocio, se convierte así en una forma activa de servicio público capaz de humanizar el poder y darle medida. Recordemos que en otra obra anterior, que se llamaba A un gobernante falto de instrucción, Plutarco le recomendaba a ese gobernante que, antes de gobernar a los demás, tiene que gobernarse a sí mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la filosofía. Por eso es tan importante que un filósofo o que el mismo gobernante tenga un contacto con la filosofía. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, lejos de ser una búsqueda de prestigio personal, esta relación nace según él, según Plutarco, del amor por lo noble, por el bien común y por la humanidad. Rechazar el trato con los poderosos por temor a ser acusado de servilismo es, paradójicamente, una forma de vanidad y pusilanimidad. El filósofo que evita a los gobernantes por medio de la crítica pública demuestra estar más preocupado por su reputación que por la utilidad de su saber. Plutarco polemiza aquí entonces implícitamente con quién. ¿Quién eran los filósofos? ¿De qué escuela helenística eran aquellos que rehusaban de la política? Los epicúreos. Los acusa Plutarco de exhortar a vivir ocultos, no por modestia, sino por filodoxia encubierta, es decir, por un amor desmedido a la gloria. Plutarco plantea una pregunta: ¿qué debe hacer el hombre que reconoce necesitar la filosofía? ¿Debe el filósofo limitarse a conversar con zapateros o maestros de escuela como Sócrates con Simón o Dionisio y rehuir a figuras como Pericles o Catón? La alusión aquí no desprecia a los hombres comunes, no es que Plutarco desprecia a los hombres comunes, pero señala la incoherencia de excluir deliberadamente a quienes ejercen el poder político. ¿Por qué los voy a desechar también a ellos? Aristón de Quíos refuerza esta idea al afirmar que incluso las bestias deberían entender las palabras que incitan a la virtud, subrayando que el filósofo en el discurso no debe restringirse por el rango social del oyente, sino difundirse allí donde pueda producir un efecto moral clave. Plutarco nos da una analogía. La filosofía no es un arte escultórico destinado a producir estatuas inmóviles. Cita a Píndaro y aclara que el discurso filosófico no busca la rigidez ni la autosuficiencia pasiva, sino la acción viva y eficaz. La filosofía, cuando es auténtica, genera impulsos de acción, criterios para lo útil, inclinaciones reflexivas hacia lo bello, y una combinación de grandeza de alma con dulzura y sencillez. Su finalidad no es la contemplación aislada, sino la transformación ética de quienes actúan en el mundo. Desde esta perspectiva, entonces, Plutarco sostiene que quienes se interesan verdaderamente por el bien común buscan con mayor empeño a los poderosos. Así como un buen médico cuidaría con mayor esmero el ojo que ve por muchos, el filósofo debe cuidar con mayor atención el alma de quien gobierna, porque sus decisiones afectan a la comunidad entera. Esta idea conecta con la ética aristotélica, porque según la cual procurar el bien de una ciudad es más hermoso y más divino que procurar el bien de un solo individuo. Esto lo vemos en la Ética Nicómaco de Aristóteles. El filósofo no debe conformarse con excavar una pequeña fuente que sacia solo a unos pocos, como la fuente de Aretusa que bebían los cerdos de Odiseo en la Odisea, sino descubrir ríos capaces de dar vida a ciudades enteras.
Del mismo modo, la filosofía alcanza su plenitud cuando fluye hacia los centros de poder y fecunda amplios espacios humanos, en lugar de perderse en rincones marginales. De hecho, tiene una referencia a Plutarco a Minos como interlocutor del gran Zeus, interpretado por Platón como amigo y discípulo del dios. Refuerza la idea de que la relación entre sabiduría y poder tiene un fundamento antiguo y casi sagrado. Para los griegos, los verdaderos discípulos de los dioses no eran los particulares ociosos, sino los reyes y legisladores, porque en ellos se concentraba la prudencia, la justicia y la grandeza de alma que irradiaban al resto de la comunidad. La comparación también que hace Plutarco es con la hierba eringión, que inmoviliza a todo el rebaño cuando una sola cabra la muerde. Así, del mismo modo, el discurso filosófico, cuando alcanza a un gobernante, se propaga como el fuego y beneficia a muchos a través de uno solo. En cambio, cuando se limita a un individuo pasivo y encerrado en sus necesidades privadas, el discurso se marchita y desaparece con él. Anaxágoras con Pericles, Platón y Dión, Pitágoras con los gobernantes de Italia, Atenodoro con Catón y Panecio con Escipión Emiliano. En todos estos casos se muestra que la filosofía ha influido eficazmente en la política cuando ha tenido el coraje de acercarse al poder. Sería absurdo que Panecio rechazara a Escipión por su noble linaje y su posición pública, prefiriendo en cambio particulares ociosos dedicados a resolver silogismos en la sombra. Con ello, Plutarco entonces afirma que la verdadera dignidad del filósofo no consiste en huir del poder, sino en educarlo. Discurso interior y discurso exterior. Plutarco nos señala como trivial y anticuada la distinción, de origen estoico, entre un discurso interior, don del Hermes soberano, y un discurso exterior o pronunciado, entendido como un mero instrumento de transmisión. Esta doctrina, ampliamente conocida en su tiempo, no le parece errónea en sí misma, pero es insuficiente si se queda en una clasificación abstracta. De ahí su ironía al decir que esto ya lo sabía antes de nacer Teognis, que citando un proverbio cómico de uso común, ¿no es cierto?, en la obra cómica Despota. Plutarco desplaza entonces el problema desde la tipología del discurso hacia su finalidad ética. Y esa finalidad, sostiene, es la amistad, la filía. El discurso interior ordena al hombre consigo mismo, conduciéndolo a la virtud mediante la filosofía, mientras que el discurso exterior está naturalmente orientado al otro. El primero produce armonía interior, ausencia de conflicto entre razón y deseo, y una profunda paz del alma. Para describir este estado, Plutarco cita un hexámetro atribuido a Empédocles: ni desacuerdo ni lucha hay en sus miembros, señalando así que la verdadera educación filosófica elimina la guerra interior que caracteriza a las almas que están siempre dominadas por la razón. Se dan cuenta cómo aquí Plutarco insiste entonces en el gobierno de sí mismo, en el concepto de virtud que tiene él. El discurso proferido por su parte tiene también como finalidad el amor y la vinculación humana, aunque Plutarco lamenta que en su tiempo se haya degradado. Apoyándose en Píndaro, recuerda que la musa del discurso antes no era codiciosa ni trabajadora a sueldo, mientras que ahora, por la incultura general, el Hermes común se ha vuelto negociante y asalariado. Aquí Plutarco juega deliberadamente con la ambigüedad de Hermes, dios tanto del logos como del comercio, para denunciar la mercantilización de la elocuencia y su pérdida de dignidad ética. Claro, porque así como Afrodita castigó a las hijas de Propeto por haber negado su divinidad y prostituirse, del mismo modo Urania, Calíope y Clio, musas de la astronomía, la elocuencia y la historia, detestan a quienes adquieren el arte del discurso por dinero. Plutarco afirma incluso que los dones de las musas son más propios del amor que los de Afrodita, invirtiendo entonces la jerarquía habitual entre Eros y Logos. Nos da una distinción crucial entre gloria auténtica y la falsa, porque muchos identifican la gloria con el afecto, pues creen que solo se alaba a quien se ama, pero quienes buscan la fama como fin último terminan como Ixión, abrazando una nube en lugar de Aera. Reciben un simulacro engañoso de amistad, una imagen falsa. Entonces la fama desligada de la virtud es inestable y además es falaz.
Sin embargo, Plutarco matiza cuidadosamente su posición. El filósofo que se dedica a la política sí necesita fama, pero solo en la medida que ésta le permita actuar eficazmente y generar confianza. La fama es un medio, no un fin. De hecho, sostiene que la gloria es un bien mayor para quienes la perciben que para quienes simplemente la poseen. Del mismo modo que la luz beneficia más a quien ve que a quien es visto. Esta afirmación conecta entonces con una responsabilidad cívica como condición del filósofo cuando se mete en la vida política. Pero el filósofo también, apartado de la vida pública, que busca la tranquilidad y la ociosidad, no persigue la fama popular que resuena en teatros y asambleas. Por ser casto de lejos saluda, como en el texto de Eurípides, ¿no? Por ser casto de lejos saluda. Pero tampoco desprecia la reputación entre los hombres moderados y sensatos. Por lo tanto, hay un equilibrio. No hay un rechazo ascético ni una ambición desmedida. El filósofo auténtico no busca el poder ni la gloria, pero tampoco huye de ellos cuando están unidos a un carácter justo. De hecho, esto también se ve en las amistades personales, porque el filósofo no busca a los jóvenes bellos por su apariencia, sino a los dóciles y deseosos de aprender. Sin embargo, la belleza no le asusta si va acompañada de virtud. Del mismo modo, no rehúye al gobernante poderoso si éste es moderado y bueno. Evitarlo por principio sería tan insensato como entregarse a él sin medida. Plutarco lo resume con un verso de Eurípides: los que rehuyen a Cipris en exceso sufren la misma locura que los que la persiguen en exceso. Plutarco cita también a Esquilo, cuando dice: siembro una tierra de 12 días de camino, la región Berecintia. ¿Para qué? ¿Para qué nos da esta cita de Esquilo? Para decir que es más humano y más noble sembrar un terreno amplio que en una pequeña parcela estéril. Incluso Epicuro, defensor de la vida retirada, admite que es más bello y placentero hacer el bien que recibirlo. Dar genera una alegría más profunda que recibir, como simbolizan los nombres de las gracias, Aglaya, Eufrosine y Talía. De aquí se deriva una tesis entonces: hacer buenos a quienes gobiernan es hacer el bien a un mayor número posible. Por eso las ciudades castigan con especial dureza a los aduladores. Claro, castigan con especial dureza a los aduladores de tiranos, porque envenenan no solo a una sola copa, sino a una fuente pública. Plutarco recuerda el destino de los allegados a tiranos como Apolodoro, Fálaris o Dionisio, y contrasta esta violencia con la burla cómica dirigida a los aduladores de Calías. Porque claro, corromper al gobernante es un crimen político. Vamos ahora con el valor del trabajo. Un fabricante de liras, dice Plutarco, trabajaría con más gusto si supiera que su instrumento servirá para fines cívicos decisivos, por ejemplo, levantar murallas o pacificar una ciudad. Por eso invoca a Anfión, el mítico tebano que atrae piedras con la música para fortificar Tebas, y a Taletas de Gortina, que era un poeta y músico asociado a Esparta, capaz de aplacar revueltas o incluso librar a los espartanos de males colectivos con su canto. El arte, dice Plutarco, se ennoblece cuando su efecto se proyecta sobre la comunidad. Luego traslada la misma lógica al ámbito naval y militar. Un artesano fabricaría con especial celo un timón, si supiera que dirigirá la nave capitana de Temístocles, defendiendo a Grecia o la de Pompeyo en su campaña naval contra los piratas. El timón, entonces, es el símbolo de gobierno. La pieza es pequeña, pero su función es decisiva porque orienta el todo. Así Plutarco entonces prepara su pregunta central: si un simple artesano se entusiasma por el fin público de su obra, ¿cuánto más el filósofo cuando piensa que su discurso puede formar a un gobernante que administrará justicia, legislará, castigará a los malvados y honrará a los buenos? El timón más valioso sería el que gobierna la Argo, es decir, la nave conocida por todos, porque su destino concierne a la colectividad. Y del mismo modo un carpintero pondría más empeño en las tablas destinadas a ser soporte de la ley que en fabricar utensilios privados. Plutarco alude a las tablillas, axones o kirbeis,
donde según la tradición Solón mandó grabar sus leyes. La madera no es una cosa en medio de normatividad. Las tablas se convierten en soporte de orden político. La referencia moderna a la discusión sobre Axones y Quirveis explica todo este trasfondo documental de Plutarco con la metáfora, ¿no es cierto?, de este artesano. Cuando las palabras del filósofo se graban en el alma de un gobernante realmente orientado al bien común, adquieren fuerza de ley. No es retórica. El discurso filosófico, internalizado por quien manda, se vuelve norma efectiva en la ciudad. Esta idea entonces nos da una conexión con un legislador, porque no basta escribir leyes, hace falta un carácter capaz de encarnarlas y aplicarlas. Por eso el destinatario ideal es el hombre que manda, y además es verdaderamente político en sentido pleno. No solo posee autoridad, sino que se interesa por la ciudadanía y el bien común. Plutarco recuerda que Platón viajó a Siracusa con la esperanza de que sus ideas se transformaran en leyes y actos de gobierno bajo Dionisio II. Sin embargo, el intento fracasa. Dionisio aparece como un palimpsesto, ya lleno de borraduras, incapaz de desprenderse de la tinta antigua de la tiranía. Y ahí, que esto que parece inspirarse en la República de Platón, compara la educación y selección de guardianes con el trabajo del tintorero, que fija colores sobre telas blancas cuidadosamente preparadas. Y es la blancura previa, esto de estar sin disposición adecuada, porque la virtud no se fija. Y ese era el error que Plutarco quiere decirnos con Dionisio II, ¿no es cierto? Que no desaparecen los vicios de su padre. Eso puede pasar, digamos, en el gobierno. A veces los gobernantes se ven tan inseguros de sí mismos que siguen aplicando las mismas antiguas leyes o las mismas, digamos, elementos, capacidades, etcétera. Para captar palabras virtuosas hay que ser todavía puros. La filosofía puede volverse ley solo si entra un alma con cierta preparación moral. De lo contrario, el gobernante no es tabla apta, sino manuscrito reutilizado y manchado. En términos políticos, Plutarco está diciendo que la educación del poder tiene límites. No todo gobernante es educable en virtud, y cuando la tiranía está indeleble, desde antiguo el discurso filosófico ya no funda leyes, sino que rebota. De ahí se explica entonces el fracaso de Platón en Siracusa. Nos deja realmente perplejos cuando, sabiendo lo que es la virtud, no se aplica. Bueno, muchachos, eso ha sido todo con respecto a esta parte de la moralia, la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes. Vemos aquí que Plutarco defiende una idea tan exigente como actual, o sea, la filosofía no cumple su misión cuando se repliega en la intimidad del sabio, sino cuando se arriesga a formar a quienes gobiernan. El discurso filosófico nacido del amor y orientado a la amistad alcanza su máxima dignidad al grabarse en el alma del gobernante justo, donde se transforma en ley viva y beneficio común. Ahora, claro, no siempre se logra, como muestra el fracaso de Platón en Siracusa, pero ese riesgo no desacredita la filosofía. Revela más bien que el educar el poder es la tarea más alta y difícil de pensar, porque de uno solo pueden depender el bien o la ruina de muchos. Y no solamente me recuerda a Platón con respecto al tirano de Siracusa, pero piensen ustedes, por ejemplo, en Séneca con Nerón. ¿Ah? Hay una estatua por allá en Italia donde aparece Nerón, fastidiado, así como aburrido, con una mano en la cabeza, siempre signo de un aburrimiento, un hartazgo, y al lado aparece Séneca tratando de explicarle alguna lección de sus libros, de sus obras, ¿no es cierto? Tratando de hablarle la virtud. Y claro, o sea, Séneca era consejero político de Nerón. Séneca era, como hemos visto en los podcasts, era un tremendísimo filósofo romano, ¿ya? De hecho, muy parecido a Plutarco, fíjense. Y era consejero político de Nerón. Y fíjense que el gobierno de Nerón al principio fue muy muy bien. Y casi todos decían que eso se lo debían poco menos que a Séneca. Pero claro, se comenzó a conspirar. Se comenzó a conspirar en contra de Séneca, en contra de Nerón también.
Y claro, los opositores a Séneca empezaron a hablarle a Nerón de que Séneca en realidad era un traidor, era un hombre que en realidad no, lo único que buscaba eran otras cosas, era fama, gloria personal y no conducir bien al emperador. Entonces Nerón de ahí que se empezó a aburrir de escuchar a Séneca y después lo proscribió. ¿Mm? Así que claro, ahí está, pero esas cosas no tienen por qué digamos, no tienen por qué ser un aliciente para despreciar la filosofía. No, porque en cualquier carrera que usted piense, cuando usted va a servir a poderes grandes, el riesgo también es alto. ¿Ah? Lo mismo pasaría con un doctor, por ejemplo, que está tratando a personas de connotaje público importante. Piensen ustedes, por ejemplo, en el arquitecto que tenía Iván el Terrible, que una vez que construyó las estructuras que él quería le sacó los ojos. O sea, siempre hay que tener un poco de cuidado cuando se trabaja con el poder, con las altas esferas. Pero el filósofo es una persona sabia a la que hay que escuchar. Ujú. Mientras Nerón escuchaba a Séneca, lo escuchaba con voluntad, todo fue bien, todo fue bien. Pero claro, fueron las conspiraciones lo que finalmente hicieron que Séneca finalmente fuera ejecutado. Algunos dicen que el mismo Séneca estaba conspirando también. Eso quizá no lo vamos a saber, nunca tendrían que ponerse de acuerdo los historiadores. Pero bueno, nunca estaría mal, creo yo, un poco de filosofía a los gobernantes. ¿Ah? Hay ciertos gobernantes, en todo caso, que han puesto a filósofos en cargos importantes, ¿ah? En cargos elementales ahí en los ministerios, en las cancillerías, en la embajada, y eso está muy bien, está muy, muy bien. ¿Mm? Bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería hablar. Les dejo el grupo de WhatsApp de las novedades para que se enteren de todo lo que vamos hablando y también el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Recuerden que todo esto está debajo del video, digamos, en la descripción de cada video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, el Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.